Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lidia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lidia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Marlene Rey. Démosle una bienvenida a ellos. Dios les bendiga, mis hermanos. De verdad que me alegra adorar y glorificar el nombre del Señor. Me alegra saber que los corazones se disponen para alabar el nombre del Señor. Y hoy estoy como la primera vez que prediqué. Estoy más asustado, hermanos. Y he tenido una carga muy fuerte estos días, estos últimos días, por 3 hogares. Y el Señor me levanta a las 3 de la mañana a orar por 3 hogares. Y saben, hablando con mi esposa, que esos 3 hogares están tan dañados. ¿Y sabe qué los dañó? El dinero. Uno de ellos tenían una tienda. Vendían arroz, panela en un barrio. Él era empleado de una fábrica y ella estaba en su hogar cuidando sus 4 hijos. Una mujer de Dios, de mucha oración, con una fe increíble. Hacía empanadas. Las primicias eran, ya pueden ver para quién eran. Un día ella le creyó a Dios y le cree a Dios. Se le acabó el negocio y entonces tomó la decisión de montar una empresa. No tenía dinero, no sabía de empresa, pero tenía al dueño del oro y de la plata. Y montaron una empresa, no les voy a contar la historia, montaron una empresa y la empresa creció.
Mucho dinero tenía la empresa. Pero el esposo se fue con otra. Un día una pareja de jóvenes llegaron de fuera de la ciudad. Y un chico de la iglesia los conoció en el Transmilenio. Él iba en el Transmilenio con una guitarrita cantando y pidiendo que le colaboraran. Y entonces este chico de la iglesia les dijo: mire, los invito a la iglesia. Y ese día fueron a la iglesia. Yo fui a ver dónde vivían, hermanos. Vivían en un colchón en el suelo. Su esposa, él, su esposa y sus 2 niños. Vivían en una necesidad, en una escasez. Y comenzamos a trabajar con ellos y Dios comenzó a bendecirlos. Ellos comenzaron a ser fieles a Dios. Un día tomaron la decisión de regresar a su ciudad de origen. Les estaba yendo muy bien, tenían empleo y estaban muy bien. Ya vivían en una casa, pagaban un arriendo y tenían todas las comodidades. Pero él regresó a su ciudad de origen y su papá, antes de fallecer, había comprado una casita, una casalote en un barrio donde esa casalote no valía mucho realmente. Y entonces ellos muy metidos con Dios, muy enamorados del Señor, sus hijos, ellos 2. Y un día un señor le dio por construir unos edificios de apartamentos y le dijo: venga muchacho, yo necesito esa tierra suya, véndamela, porque necesito la entrada para los apartamentos. Él me llamó enseguida y me dijo: pastor, ¿cómo te parece? Yo le dije: aprovecha y pida todo lo que pueda. Se la compraron por lo que él pidió. Le entregaron ya una parte y le compró una casa a su mamá. Donde su mamá vivía era ahí en ese lote, pero ahora le compró una casa maravillosa a su mamá. Y con el dinero restante va a comprar una casa para él. Y van a tener una casa que nunca habían tenido. Pero este dinero le ha dañado su corazón. Ha vuelto a la iglesia, se quiere separar de su esposa. Una pareja estaban en la universidad, estudiaban los 2 allí en la UDCA, y se conocieron allí. Ella, una chica no fácil, no temerosos de Dios. Él recibía palabra cuando yo iba a su casa. Hicimos una célula de empresarios en la casa de ellos. Ellos tenían una empresa y allí les compartíamos del Señor. Y entonces un día tomaron la decisión de casarse y con el dinero que tenían dieron la cuota inicial para un apartamento por aquí en las Américas, con Boyacá, algo así. Y dijeron: no, la situación en el país no está fácil. Vamos a irnos. Y se fueron para otro país. Hablaron en la constructora, les devolvieron el dinero. Qué bendición. Tenían un carrito, lo vendieron y se fueron a donde no los conocía nadie, a otra ciudad. Juntos, profesionales. Él comenzó a vender libros puerta a puerta y ella comenzó a trabajar en una floristería. Este chico de negocios, de empresa, porque su papá era un empresario, conoció personas empresarias y se fue involucrando y entonces colocó su empresa.
muy próspera, muy bendecida. Y ella entonces comenzó a ir cuadrando las cosas y consiguió un empleo, algo así como un Salucop. Ya saben que estoy hablando, una cosa inmensa de salud. Ella llegó a ser la tercera persona más importante de la empresa, de vendedora de rosas a estar en el tercer cargo más importante. Un día dijo: voy a renunciar a mi cargo porque me voy para otro, y está en otro cargo muchísimo mejor que el que estaba. Pero él le tocó vender su empresa, las cosas no le han ido muy bien y están a punto de divorciarse. ¿Cuántos quieren tener plata? ¿Cuántos quieren tener plata? Bueno, no los vi convencidos después de esos 3 testimonios. La palabra me dice que el Señor es mi proveedor, mi sustentador, es mi porción. Amén. O sea que yo sí puedo tener dinero. Amén. Pero no todo es como nosotros pensamos. Y quiero contarles una historia maravillosa contada por el apóstol Lucas. En Lucas capítulo 16, versículo 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. 2 cosas diferentes, ¿verdad? El uno fue sepultado y el otro llevado al seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Oiga el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Óigalo. A veces no escuchamos el consejo de la gente, ¿verdad? A veces no escuchamos cuando la gente nos habla. Pero el Señor está diciendo en su palabra: óiganlos, los tienen ahí con ustedes. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben una cosa? Dios conoce tu corazón. Y lo que el hombre siembra, un día lo va a recoger, porque Dios no puede ser burlado. Vemos a un hombre rico, pero malvado, y a un mendigo, pero piadoso. Había un joven de la época de los 70, pelo largo, bota campana, patillas grandes, ¿se acuerdan? Los jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero los mayores sí, ¿verdad? Era un joven alegre,
que le parecía que tener novia no estaba bien, pero que tener amigas era muy importante. Y un día conoció una mujer que ni le gustaba ir a fiestas, que ni le gustaba estar en cosas que no eran saludables. Y eran dos polos opuestos. Pero este chico se interesó en esta mujer de una manera tan impresionante que se enamoró locamente. Ninguno de los dos les gustaba el evangelio. Bueno, el chico le gustaba, no era tan terrible, pero ella no le gustaban los evangélicos. O sea, no le gustaban los evangélicos, pero tomaron la decisión de casarse en una situación económica terrible. No tenían dónde ir a pasar luna de miel, ni siquiera tenían cama, pero tenían muchas ganas de casarse. Y emprendieron una vida juntos, una vida de éxito. Juntos trabajaban, juntos iban saliendo adelante. La mamá de ella conoció de Cristo y comenzó a buscar de Dios, una mujer de muchísima oración. Y entonces un día comenzó a llevarlos a la iglesia. Y esta pareja exitosa comenzó a ir a la iglesia y comenzó todo a funcionar de una manera tan maravillosa. Pero este chico comenzó a crecer, se volvió empresario, tenía dinero, compraba lo que quería y dejó su hogar. Siempre llegamos al mismo punto, ¿verdad? Dejó su hogar. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Y el problema del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón y tiene dinero, tiene la tendencia a pensar que la mujer más fea que existe en el mundo está en la casa. Y las demás son las hermosas. Pero cuando Dios tiene planes con una persona, y dígale que está a su lado, Dios tiene planes contigo. Dios comenzó a tratar con ese varón. ¿Y sabe por qué Dios comenzó a tratar con ese varón? Porque un día la esposa de ese varón conoció de Cristo. Y entonces conoció personas de mucha oración. Diga conmigo, mucha oración. No se junte con gente que no le gusta orar. No se junte con gente que no le guste la Biblia. Júntese con gente de oración. Y entonces esta mujer comenzó a clamar por ese hombre. Estaban separados. 9 meses en ayuno y en oración permanente. 8 días, 5 días, 4 días, 3 días oraba por ese hombre, pero ese hombre no lo movía nadie, hermanos. ¿Saben? Todos pensaban que ese hombre estaba perdido, que no tenía solución. Tomaba todos los días, tenía mujeres en todas partes y estaba enloquecido. Y esa mujer estaba de rodillas. Una mujer que era muy orgullosa, que era vanidosa, andaba con joyas a toda hora, aretes de oro, cadenas de oro, manillas de oro, anillos de oro, todo en oro, y eso era fuerte, hermanos. Pero cuando una persona llega a los pies de Cristo, no existe oro, porque el dueño del oro es el Señor. Y Dios comenzó a tratar con esa mujer de una manera tan fuerte que este hombre comenzó a sentir que las puertas se le comenzaron a cerrar, que todo se comenzó a poner difícil, que el negocio que estaba haciendo en ese momento era el negocio más grande que existía en Bogotá.
Era el contrato más grande, ¿no? Era el primer contrato que se hacía en Bogotá, era inmenso. Estoy hablando de hace 40 años, valía ese contrato 150 millones de pesos. Eso era un dineral, hermanos. Hoy no es tanto, hoy 150 millones vale un apartamento de estrato 1 o 2. Y entonces Dios comenzó a tocar el corazón y a cerrar puertas. Un día este hombre se sintió solo, sin nadie, abandonado. Su esposa y su hijo estaban en la iglesia y él estaba en la calle. Estaba celebrando su cumpleaños. Y una persona sin Cristo celebra sus cumpleaños con los amigos, ingiriendo licor. 2 días en la calle. Un 4 de julio, aquel joven, con los brazos cruzados, dijo: ¿y qué hago en esta vida? No sé para dónde ir. No tengo a nadie. Pero voy a volver a mi casa. Y se fue. Llegó a su apartamento, entró y no había nadie en ese apartamento. Era un día jueves, 4 de julio, 2:30 de la tarde, 2:40 de la tarde. Se sentó en la sala a mirar para el techo y a decir: ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Una persona sin Cristo no sabe ni qué hacer. Vienen por la mente una serie de pensamientos, porque una mente desocupada es un taller de Satanás. Pero cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, dígale que está a su lado: Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Trajo una luz a su mente y le dijo: vete a buscar a tu esposa a la iglesia. Un jueves 3 de la tarde. Efectivamente, la esposa estaba en la iglesia. Aquel hombre llegó a la iglesia y casi que la iglesia quedó quieta cuando lo vieron entrar. Nadie creía que ese joven estaba entrando a la iglesia. Lo recibieron en aquel lugar como reciben los cristianos a la gente que llega por primera vez, con un abrazo, con un saludo: bienvenido a la casa del Señor. Y allí comienza una historia de amor tan rara, porque ¿sabe lo que le pasa al hombre cuando abandona a su esposa y se va con otra? Ya no quiere a su esposa. Y entonces quiere restaurar su vida, pero ¿cómo restaura su vida con alguien que no está enamorado? Ni ella está enamorada de él. Pero Dios comienza a hacer un trabajo, y para eso Dios colocó siervos. Una pareja preciosa que pueden ser y van a ser siempre una bendición para su vida. El problema es cuando usted no quiere contarle a sus pastores por el problema que está pasando, por la necesidad que está pasando. No importa cuál sea el problema. El segundo caso que les conté, ese joven no quiere contarle a sus pastores su problema que está viviendo, y por eso está como está, porque no le quiere contar a sus pastores. Pero esta pareja se acercó a los pastores y le dijeron: necesitamos ayuda. Y los pastores comenzaron a orar por ellos. Pero cada tercer día llamaban al pastor a decirle: ya no queremos más, nos queremos separar. Y el pastor estaba otra vez ahí orando por ellos, ministrándoles. Tuvieron que dejarlo todo
su apartamento donde vivían. Era un apartamento maravilloso, tenía dos jardines interiores, 4 habitaciones, era una cosa preciosa. Y entonces este hombre escuchó la palabra de Dios y dijo, bueno, ¿para dónde me voy a vivir? Porque no tengo para dónde vivir, no tengo ni con qué pagar esta casa, ya tengo que dejar todo. Y entonces escuchó que la palabra, el salmista, mire lo que dijo el salmista en el Salmo, capítulo 27, versículo 4. Dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y entonces este joven le dijo, Señor, yo quiero vivir cerca a tu casa. Y entonces el Señor le abrió una puerta y le consiguieron un apartamento a 1 cuadra de la iglesia, a 2 cuadras de la iglesia. Este joven comenzó a ir todos los días a la iglesia. Dígale que está a su lado, dígale, todos los días. Trabajaba, claro, tenía familia, claro, pero iba todos los días a la iglesia. Todos los días iba a la iglesia, ¿a qué? A preguntarle al pastor, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? Y todos los días iba a preguntarle al pastor más y más y más. Y entonces Dios comenzó a ordenar lo que se había desordenado. Cuando una mujer tiene un bebé, las mujeres saben de eso. Todo lo que está por dentro queda desorganizado, queda con mucho cuidado y hay que cuidarlo para que vuelva a tener su figura. Cuando no se cuidan, se desordena y pierden la figura, ¿verdad? Pero cuando hay bastante cuidado, que las fajas y que las cosas, las mujeres de antes saben de todas esas cosas, vuelve todo a su normalidad. Y entonces yo comparo esa situación con esa pareja, con ese matrimonio. Estaba todo desorganizado, desordenado, pero había que ordenarlo. Y entonces la palabra dice, estad quietos y velad. Y había que estar quietos y velad. Necesitamos a veces escuchar la voz de Dios. Y usted dice, pero es que yo no veo a Dios. A tu lado hay alguien que habla de parte de Dios. Y entonces Dios comenzó a ordenar. Este joven, que había sido un empresario, tomó la decisión de decir, Señor, no puedo seguir en mis negocios, porque todo está desordenado, todo era corrupción, todo eran negocios ilícitos. Y entonces le dijo, bueno, Señor, ahora necesito depender de ti. ¿Cómo nos cuesta depender de Dios? Y entonces Dios dijo, bueno, ¿quieres depender de mí? Vas a tener un empleo. Te vas a ganar el mínimo. 80,000 pesos mensuales. Ese joven se gastaba en un fin de semana 300,000 pesos y se iba a ganar 80,000 mensuales. Y en un fin de semana gastaba 300,000. No tenía de qué vivir. 80,000 pesos era una millonada. Pero cuando tú dices, yo quiero depender de ti, tienes que depender de Él. Amén. Y entonces Dios comenzó a ordenar lo que se había desordenado. Es necesario, como dice la palabra, hacer un chelá, hacer una pausa, hacer un descanso, esperar en Dios para que Dios ordene, porque nosotros creemos que siempre estamos bien. Y entonces el Señor comenzó a ordenar
lo que estaba desordenado. Y comenzó a crecer, a pasar de una empresa a otra. Pero ¿saben que la primera empresa que Dios le dio fue porque Dios abrió una puerta a través del pastor y le dijo, bueno, vas a trabajar y vas a trabajar en una casa de creyentes? Y este joven dijo, wow, Máximo, con creyentes, imagínense, voy a crecer. Duró un año trabajando en esa empresa y durante un año lloró 365 días. Qué proceso tan duro de humillación, de gritos. Pero es que nosotros no sabemos cuál es el proceso de Dios. Y los procesos de Dios son tan maravillosos que nos duelen. Cuando yo leo en la palabra en Hebreos que dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina, el padre que ama a su hijo lo disciplina, la disciplina no siempre es agradable, porque siempre nos va a doler. Y yo entendía que Dios estaba haciendo un proceso en mi vida. Y uno dice, pero no, pero tampoco, ¿cierto? ¿Usted qué le diría a esa persona? No, renuncia ya, hermano, váyase para otro lado. Pero no se puede mover hasta que sea el tiempo de Dios. Si está en las manos de Dios, si le entregó su vida a Dios, y entonces Dios sigue ordenando y lo va llevando a lugares de privilegio, a lugares de bendición. Y cuando está ya en el excelente lugar, donde está económicamente muy bien, entonces Dios le dice, no más, te vas a servirme. Bueno, ¿cómo es esto? O sea, no entiendo cómo funcionan las cosas. Yo no entiendo cómo funciona Dios. Y cuando veo un caso así digo, ¿cómo funciona Dios? Si ya Dios lo tiene en el mejor lugar, ¿por qué ahora le dice, camine a servirme? Renuncia al trabajo donde estás. Bueno, este hombre se arrodilla y le dice, bueno Dios, yo voy a servirte, ¿y de qué voy a vivir? Pero el Señor dice en su palabra, yo soy tu porción. Yo soy tu porción. Y el salmista, entonces en el Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Oiga, justo, no cualquiera, justo que mendigue pan. ¿Para quién es esta promesa? Para los justos. Id y haced discípulos a todas las naciones y estaré contigo todos los días de la vida, dice el Señor. Amén. ¿Con quiénes va a estar el Señor todos los días? Con los que hagan discípulos. Pero somos tan folclóricos que decimos, estará conmigo todos los días. Y no voy a la iglesia sino por acá 8 días. Algunos dicen, yo con que vaya el domingo a la iglesia y le lleve los diezmos al pastor, ya con eso está bien. No, equivocados. Hay promesas específicas. Y yo quiero las promesas del Señor. Amén. Y entonces, un día, hay un culto en la iglesia de jueves 3 de la tarde. Y esa iglesia está llena y el pastor está ministrando, hay milagros, los enfermos están sanando, los endemoniados están siendo libres. Y se levanta el pastor y ve al joven que estaba sirviendo en la obra y le dice, varón, el Señor te dice, irás por montes y collados y llevarás mi palabra. Y eso dice la Biblia y eso suena bonito, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ir a predicar la palabra? ¿Cierto? Yo quisiera ser misionario en Londres, por ejemplo. ¿Sí?
Terminó el culto y entonces el pastor fue porque la iglesia era en la casa del pastor. Era un lugar muy amplio, pero era en su casa. Y entonces el pastor va, se sienta a tomarse un cafecito y entran allí, aquel joven entra con el pastor porque era el ayudante del pastor, el que estaba al pie del pastor siempre. Y entonces entró una mujer allí y le dijo: pastor, ¿me permite hablar con usted un momentico? Le digo: claro. Pastor, mire, nosotros estamos en el campo, tenemos un grupo y necesitamos de alguien que nos predique la palabra. Y entonces el pastor dijo: claro, ahí está, el hermano está ahí. El Señor le acabó de hablar que va a ir a los montes y a los collados. Cuando una persona ama a Cristo, Dios abre puertas. Amén. En ese momento, en la empresa donde trabajaba, él trabajaba de lunes a viernes. Si tú quieres servirle a Dios, pídele al Señor un trabajo para servirle a Él. No haga lo que hizo un joven en la iglesia, que le dijo: Señor, yo quiero asistir los domingos a la iglesia y no puedo porque tengo mucho trabajo. Él trabajaba en una carnicería. Y entonces le dije: ve y habla con tu jefe y dile que tú quieres ir a la iglesia, que el domingo le quiere servir al Señor. Y se fue y le dijo: vean Señor, yo estoy feliz aquí en mi trabajo, pero yo necesito ir los domingos a la iglesia. Le dijo: listo, vaya. Nunca fue. Hoy está muy mal. Su esposa se fue, lo abandonó. No haga promesas que no vas a cumplir. Es mejor que no prometas. Es mejor que cumplas. Y entonces el sábado se tenía que ir muy temprano porque el bus, solamente salía un bus por la mañana. Tenía que coger el bus a primera hora, ir hasta donde era el lugar. Allí llegaba, se bajaba del bus y tenía que caminar 45 minutos hacia el lugar donde era la reunión. Se quedaba el sábado todo el día y el domingo tenía que regresar porque el culto se hacía el sábado en la noche. Y entonces iba el sábado a hacer visitas. La primera casa donde tenía que ir a visitar estaba a 20 minutos. Y si estaba lloviendo tenía que ir a visitar. Y la segunda casa quedaba a otra media hora. Y entonces cuando llegaba en la tarde había visitado 3 familias. Y todo el día había estado haciendo visitas, pero solamente 3 familias visitaba. No alcanzaba para más el tiempo. ¿Y por dónde tenía que ir? Por montes y collados. Con el barro hasta donde no daba más. Un año. Hasta que el Señor le dijo: no más. ¿Vas a venir? Y entonces la iglesia tenía unas células y una de esas células estaba comenzando a ser iglesia. Pero habían llevado a muchas personas allá, muchos líderes, y ninguno funcionaba. Y entonces el Señor, el pastor un día reunió a sus líderes y les dijo: bueno, ¿qué hacemos con ese lugar? Vamos a tener que cerrarlo. ¿O quién quiere irse para allá? Y todos dijeron: ninguno. Eso es un moridero. Yo siempre he tenido un problema. Y es que digo las cosas de una manera que no sé cómo decirlas. De pronto, ¿cómo es que decimos? Las digo sin anestesia. ¿Sí? Y entonces yo le digo a la gente: si se arrepiente de todo corazón se va para el cielo, y si no se arrepiente se va para el infierno. Eso no suena bonito. Suena más bonito que le diga: no, mire, si usted viva como quiera, pero no importa, ahí va bien. Con tal de que siembre y pacte, no importa. Váyase para el infierno, pero siembre.
Yo tengo el gravísimo defecto que no le puedo echar cepillo a nadie. O sea, me cuesta, es un problema, créanmelo. Puede ser la persona más rica del mundo, pero yo no me puedo sentar a congraciarme con ella si no está viviendo bien delante de Dios. Entonces un día le tuve que decir a mi pastor unas cosas que estaban pasando en la iglesia y que nadie se las decía. Y estaba sentado en su oficina con sus líderes y yo dije: pastor, discúlpeme, yo voy a entrar, que necesito hablar con usted. Con los líderes ahí, imagínense, yo estaba ya de sapo. Y me dice el pastor: sí, hermano Jorge, que... Bien, pastor, mira, aquí hay un problema en esta iglesia. Y la gente se está yendo de la iglesia. Dijo: sí, hermanos, estamos preocupados y no sabemos qué está pasando. Le dije: yo sí sé qué está pasando. Me dijo: ¿qué está pasando? Le dije: su mujer, pastor. Ella es la culpable de todo esto. Ella hace esto. Y el pastor se levantó y era un hombre grandotote, unos brazos así, hermanos. Y me dijo: mientras yo esté en esta iglesia, nunca tendrás ministerio. Y entonces toda la gente me decía en la iglesia: váyase de la iglesia, que usted no lo quieren aquí. Y yo decía: pero es que yo no vengo a que me quieran ellos, yo vengo a que me quiera Jesús. Ya descubrieron quién es el chico de la historia, ¿verdad? Entonces, para quitarse ese problema de encima, mandemos al hermano Jorge para esa iglesia, donde no había sino 2 familias. Y las 2 familias estaban en contra del que llegara. Entonces se desencartaron. Nos mandaron para allá. Porque en ese momento mi esposa era una mujer muy parecida a mí. Éramos muy parecidos. A ella le gustaban las cosas así. O son o no son. Y entonces nos mandaron allá y comenzamos a ese trabajo. Y a los poquitos días ella se enfermó y tuve que llevarla al médico y dijeron: tiene diabetes. El médico, muy indecente, le dijo: señora, prepárese porque la diabetes va a hacer que a usted quede ciega, se le caigan los dientes, le corten las piernas. Entonces ella dijo: pues si me voy a morir, pues que me muera llena. Y a comer de todo lo que le gusta. Pero antes de todo este proceso, ella no podía tener hijos. Y cuando ella conoce de Cristo, un día el pastor le dice: hermana Gladys, yo le voy a dar un consejo, bautícese. Dios te va a dar un hijo, pero sea obediente a Dios. Dígale al que está a su lado: sea obediente a Dios. Y ella efectivamente se bautizó. Y era una mujer de muchísima oración. Ella oraba demasiado. Y quedó embarazada. Ella había tenido 4 abortos. Ella quedaba embarazada y de un momento a otro decía: ¡ay, se me salió el niño! Se le salía así, sin sentir nada. Se salió. Y los médicos decían: no entendemos qué pasa. Y le hicieron unos estudios. Eso tuvo que ir a donde muchos especialistas. En esa época había uno muy famoso, el doctor Yunes. Hermanos, eso era... Nadie sabía qué pasaba. Pero Dios le dio una promesa que iba a tener un hijo. Y en el 5º embarazo quedó embarazada. Y le dijeron: hay que hacer un seguimiento para ver qué es lo que está pasando. No, ella no volvió al médico hasta cuando tuvo su hijo. Era un regalo de Dios. Y entonces ahora nos vamos a pastorear. Ya nos nombran pastores. No nos nombran pastores, nos mandan allá, ¿sí? Para desencantarse de nosotros. Ahora estoy hablando de mi pastor, ¿no?
Es mi pastor todavía, que lo amo con todo mi corazón, ¿cierto? Y no es mi pastor el que dijo esas palabras, es que Dios utilizó a mi pastor para moldearme. Fue un golpe durísimo, pero Dios me estaba moldeando. Es que nosotros pensamos que porque nos regañan entonces nos tenemos que ir de la iglesia. No, Dios está tratando con nuestras vidas y nos está moldeando nuestro carácter, hermanos. Y entonces ella sale con diabetes. Con el paso de los días se convirtió en una diabetes muy agresiva. Muy agresiva. Ella, al final, ella se le comenzaron a caer los dientes. Un día, un pastor de Kennedy me invitó a predicar. Y yo le dije, sí, el domingo voy allá, pastor. Yo siempre llego temprano a todo lugar, siempre. Hoy quería llegar tarde, pero no pude. Estábamos llegando casi a las 8. Tocó venirme más despacito, bueno, no, qué vergüenza. Y ya estaba listo 6:30 de la mañana para salir y mi esposa se quedaba en la iglesia predicando, cuando ella dijo, ¡no predico! ¿Qué pasó? Cuando voy a mirar, se le cayó un diente de aquí. Se lo quitó. Ustedes saben que uno es vanidoso, ¿verdad? ¿Y cómo va uno a salir a predicar sin un diente? Muy difícil, hermanos. Yo llamé al pastor, le dije, William, por favor, perdóneme, te lo suplico, mi hermano, tengo una calamidad, no puedo ir a predicar, por favor, me vas a entender. Me quedé en la casa tratando de ayudar a solucionar ese problema tan difícil. Y luego se le fueron cayendo uno a uno. Pero resulta que mi hijo, que fue un regalo maravilloso de Dios, como a los 6 meses, entre los 6 meses y un año, tenemos que colocarle una vacuna un día, y él era todo lindo, así como el papá, así simpático el niño, así. No, pero de verdad. Y entonces su bracito, cuando le sacaron sangre, se le puso, ustedes saben lo que es una rellena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí han visto una rellena? Así se le puso el bracito. Y yo lloraba, decía, Dios mío, mi bebé, ¿qué le está pasando, Dios? Lo llevé al hospital, me dijeron, su niño tiene hemofilia. Ya estábamos sirviendo en la iglesia. Yo me estaba enloqueciendo. O sea, esto es servirle a Dios. Miro a mi esposa, está grave. Miro a mi hijo, está grave. Pero yo estoy metido con Dios. O sea, a mí nada me mueve. Solo me mueve mi Señor. Y entonces comenzamos en ese proceso y la iglesia no crecía. No habían entradas. Yo predicaba el martes, predicaba el jueves, predicaba el viernes, predicaba el sábado, predicaba el domingo, pero tenía un empleo y tenía que responder al empleo y tenía que responder a lo que Dios quería que yo hiciera. No era fácil, pero tenía que cuidar a mi familia, tenía que salir con mi familia y tenía que atender a mi familia. Era mi familia y Dios no quiere que descuidemos la familia. Sí, yo le quiero servir a Dios, pero no puedo descuidar a mi familia. Y comenzamos todo este proceso. Y un día estaba yo ahí en la tarima, ahí de rodillas, orando al Señor y llorándole al Señor, Señor, pero esta iglesia no crece. ¿Tú por qué me trajiste aquí, Señor? Yo no quiero nada. Ya, Señor, haz algo. Y ella estaba orando, ella estaba dirigiendo la oración y estaba pensando lo mismo, Señor, esto aquí, miren, no viene nadie a esta iglesia, ¿qué hacemos aquí, Señor?
Y entonces ella escuchó la voz de Dios que le dijo, porque ella me vio ahí, entonces se me acercó. Ella me iba a pegar así con el pie, es decir, levántese de ahí, vámonos de aquí, que ya aquí no hay nada que hacer. Cuando ella estaba parada ya al pie, el Señor le dijo, alábame con uno, pero alábame. Alábame con dos, pero alábame. Es en mi tiempo, no es en tu tiempo. En mi tiempo yo haré cosas maravillosas en este lugar. Para mí es muy difícil contar lo que les estoy contando, hermanos. Yo nunca hablo de esto, porque es que es muy duro para mí. Todo lo que tuve que vivir. Y entonces comenzamos el proceso. Mi niño tenía 4 años, 5 años. Y estaba ahí frente a la iglesia en el parquecito jugando con los niños y se me robaron mi hijo. Me enloquecí, claro. Pero tengo un Dios tan poderoso y tan maravilloso que al momentico llamé a la policía. No hay policías aquí. Llamé a la policía y dije, por favor, me acaban de robar mi niño. Y el policía me dijo, eso debe de ser un psicópata que hay por ahí. Saben lo que uno siente en el corazón, ¿no? Que si estuviera cerca a mí no sé qué hubiera pasado. Yo era, gracias a Dios, que Dios me ha cambiado. Yo era muy explosivo, era violento. Yo podía privar a una persona de un golpe. Y el que se metía conmigo llevaba problemas. No me importaba, yo siempre, mi dicho siempre ha sido, yo no nací el día de los temblores. Salimos y rápidamente y bueno, encontramos. El niño se logró escapar. Y mi niño fue creciendo, y yo servía, yo predicaba, yo viajaba, yo estaba en la obra y estábamos sirviendo juntos, los tres estábamos ahí involucrados. Mi hijo adoraba al Señor, era espectacular como adoraba al Señor. Él amaba a mi Señor. Esto que les voy a contar no lo he contado a nadie. El proceso de la hemofilia es muy difícil. Transfusiones de sangre. Un día tuve que llevarlo al hospital y hicieron exámenes y me dicen, Señor, su hijo tiene VIH. Yo pensé que me iba a morir ese día. A mi esposa nunca le había contado esto. Fui a los pies de mi Señor. Esto sucedió hace más de 20 años. Ni mis amigos, Osvaldo, todos ellos nunca han sabido esto. No sé dónde estaba esa enfermedad, la verdad. Porque mi hijo creció y un día una filistea llegó a la iglesia. Y quiso acabar con mi hijo.
Ella tenía 28 años, él tenía 20. Era un niño. Y estoy diciendo un niño en todo su palabra, era un niño. Esta mujer se me llevó a mi hijo. Esa mujer quedó embarazada. Y nosotros clamábamos día y noche por ese hijo. Que Dios tuviera misericordia y lo arrebatara de las garras del enemigo. Pero imagínense un niño cuando le dan un dulce. Es feliz con un dulce. Digo que no sé qué pasó con esa enfermedad. Porque a pesar de que tuvieron relaciones, esa chica nunca se enfermó. Nunca le pasó nada, nunca tuvo nada. No sé qué pasó. Y Dios hizo el milagro. Nos trajo el hijo. Esa mujer desafortunadamente no pudo tener su hijo. Cuando ella quedó embarazada, llegó a la casa un día. Y le dije, qué bueno que hayan venido. Quiero decirte una cosa, mujer. Este comedor de esta casa nunca te vas a sentar. Eres una filistea. Aquí solamente se sientan siervos de Dios. Hijos de Dios nada más. Bueno, ya yo les había dicho con anticipación cómo soy yo, ¿no? Mi hijo regresó a casa, entró en el proceso de levantarse y siguió otra vez, se involucró a servirle a Dios. Él amaba a Dios y le servía, y él lloraba mucho porque le había fallado a Dios. Mi esposa le servía al Señor con un corazón tan especial. Se le cayeron todos los dientes. Todos se los quitó uno por uno. Nunca fue al odontólogo porque no tenía que ir, ella misma se los quitaba. Su enfermedad era tan fuerte que se deterioró tanto que yo no podía tocarla. No la podía tocar. Si yo la tocaba le dolía su cuerpo, hermanos. Yo sufría mucho. Imagínense, yo necesitaba a mi esposa. No la podía tener. Y entonces quedó ciega. Yo tenía que cuidar a mi hijo, tenía que cuidar a mi esposa y tenía que cuidar la iglesia que el Señor me había entregado. Tenía que pastorearlos. No podía tener una disculpa. La situación económica era tan difícil, mis hermanos. Pero nunca me faltó nada. No tenía para caminar una milla más, solamente una. Hasta ahí me alcanzaba. Pasaron muchas cosas. Yo soy muy sensible. Lloraba muchísimo, pero a los pies de mi Señor. Yo no iba a buscar a nadie, yo iba a buscar a mi Señor, a decirle: Señor, yo no te voy a pedir nada, solamente te voy a decir, quiero caminar contigo, pero quiero ser valiente caminando contigo. Un día, mi hijo enfermó, lo llevamos al hospital. Y la hematóloga me iba llamando y me iba contando cómo estaba el proceso. Y me dijo: su hijo sale el próximo fin de semana, ya él va a regresar a casa, ya está bien. Yo tenía que ir al hospital porque le hicieron una laparoscopia, entonces estaba un poquito ahí complicadita la cosa, pero lo estaban cuidando muy bien.
Pero tenía que estar pendiente de mi esposa también porque estaba en la casa ciega. Con muchos cuidados para que no se me fuera a golpear por ahí porque era delicado. Un día, ella me quiso sorprender. Yo estaba en el primer piso. Ella salió de la habitación y quería bajar a la escalera para ir a sorprenderme y se cayó de la escalera, hermanos. Cayó de cabeza. Yo le dije, Señor, ten misericordia de mí. La llevé al hospital y el médico me dijo, ¿qué pasó? Y le conté la historia. Le hicieron exámenes y me dijo, no, ella no tiene nada, ella está muy bien. Y pero cayó de cabeza. Yo pensé que se había desnucado, porque bajando la escalera hay un muro y ella cayó contra el muro, se pegó aquí. Y yo le decía, Señor, en medio de tanto dolor, tú estás ahí, moviéndote, tú eres tan bueno. Que yo no puedo entender lo que Dios hace. Yo no puedo entender Dios cómo se mueve, lo único que sé es que Dios se está moviendo. Y entonces yo dije, bueno, mi hijo estaba bien, los chicos de la alabanza fueron ese domingo, lo visitaron, llevaron el Xbox al hospital y se pusieron a jugar fútbol allá, que les fascinaba jugar fútbol, y jugaron allá toda la tarde fútbol, imagínense. Se daban patadas y todas esas cosas. Yo no sé cómo hacen para jugar esa cosa, no he podido, nunca supe cómo funciona eso. Pero jugaron. Y fui a recoger a los chicos después de que salieron de allá. Y yo estaba muy contento. Mandamos a arreglar su habitación, que se la pintaran, se la organizaran, que ella regresaba a casa. Y el lunes a las 6 de la mañana me llamó mi hijo, papi, quiero que estés aquí ya, rápido, no te demores. No me siento bien, corre papá. Ya voy papá. Y salí rápido y luego me llamó, papi, ¿dónde andas? Yo, voy camino, hijo, no te preocupes, ya voy. No te demores, papá. Cuando llegué lo estaban reanimando. Era mi bebé. Tenía 29 años. Mi Señor lo llevó con él. En medio de todo ese proceso de enfermedad, yo un día me arrodillé y le dije, Señor, saco de mi corazón a mi esposa y a mi hijo y yo te los entrego, son tuyos, Señor. No los quiero. Uno siempre quiere tener la gente para uno y uno es egoísta. Uno tiene la abuelita con 100 años y uno dice, Señor, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de muerte, lo echo fuera, y ella ya, que por favor me dejen ir. Y uno ahí zapateando, ¿cierto? Yo le dije al Señor, Señor, son tuyos, haz tu voluntad, no la mía. Cuando fuimos a... Él fallece un 10 de octubre. Cuando fuimos a la funeraria, la gente venía a consolar a mi esposa y mi esposa los consolaba a ellos. Ella oraba por ellos, por los que venían al funeral. Ella oraba, les ministraba, les daba palabra. Ella estaba en oración. Bueno, se fue con mi Señor. Quedamos los dos solos y yo la cuidaba a ella porque tenía que estar pendiente de sus medicamentos, de sus cuidados. Ella permanecía con el teléfono en la mano todo el tiempo. Porque muchísima gente la llamaba, muchísima gente. Gente que nunca iba a la iglesia. Hogares que estaban en problemas y querían una palabra
para restaurar sus hogares, y ella mantenía dando consejos. Le pasaban a los enfermos y ella oraba por los enfermos se convertían a Cristo y se sanaban, hermanos. Era una cosa maravillosa. Y yo apenas miraba eso y decía: wow, no entiendo, Señor, tú eres Dios, sencillamente eres Dios. Un día estábamos el sábado en el ayuno, estamos allá orando, y yo bajé y le dije: ¿qué quieres que te mande preparar? ¿Un caldito, un juguito que te provoca? Y me dijo: quiero tomarme un caldito. Entonces les mandé a preparar un caldito para que se lo tomara. Cuando terminamos el ayuno, entonces bajé a ver cómo estaba, y ya se había tomado su caldo, ya estaba bien. De pronto me dijo: tengo ganas de ir al baño. Y fue al baño y le di una diarrea, hermanos. Nunca he visto algo parecido. Las hermanas de la iglesia que estaban allí bajaron y me ayudaron, la cuidaron, y corra para el hospital con ella rápido. Fue una cosa fuerte. Inmediatamente la entraron, y de una vez la entraron a cuidados intensivos. Me pidieron los datos y yo, sorprendido, si relativamente estaba bien. Y de un momento a otro estaba en cuidados intensivos. El domingo fui a verla, estaba reaccionando. El lunes llegué al hospital y estaban sus 3 hermanas allí llorando, atacadas, llorando. Y digo: ¿qué pasó? No, que Gladys se murió. Yo les dije: no lloren, ella no se ha muerto. Ella se va con el Señor mañana. Hoy no. Subí, hablé con ella, oramos. Si había algo que solucionar, lo arreglamos. Si había algo que perdonar, lo perdonamos. Y me regresé a mi casa nuevamente. A las 4 de la mañana me llamaron: señor, un familiar de la señora. Sí, mire que por favor venga al hospital, que la señora está muy delicada y necesitamos que venga. Le dije: no, señora, ella no está delicada, ella ya partió con el Señor. Ya voy para allá a llevarle sus cosas. Esa persona que me llamó quedó como que: ¿y qué le está pasando? Este como medio loco, ¿cierto? Llegué al hospital, llevé sus cosas, su ropa, todo para vestirla, porque ya había partido con el Señor. Era 10 de abril. Seis meses exactos de la partida de mi hijo. Mi hijo había partido el 10 de octubre. Y ella se fue el 10 de abril. Yo entré con sus cositas, las entregué y me senté. Cuando me senté allí, me sentí el hombre más solo de la vida. Eso no lo había sentido cuando mi hijo partió. Ahora que ella parte, siento la soledad, porque siento que mi hijo se fue en ese momento. Y siento que mi esposa se fue en ese momento y que yo quedé totalmente solo. Perdí mi familia. Hicimos todo lo que había que hacer. El funeral, y yo regresé a casa. Al otro día, cuando despierto, yo desperté y no sabía qué hacer, si levantarme, si había que desayunar, no sabía qué hacer. Estaba perdido. Porque yo me levantaba todos los días a estar pendiente de su comida, de sus medicamentos, de todo que la iglesia, y ese día me levanté y no sabía qué hacer ni para dónde coger. La economía no estaba buena, todavía estaba difícil la cosa.
Vivía con lo necesario, con lo justo. Duré 6 meses. Yo lloraba. Sí, lloraba al desayuno, al almuerzo, a la comida. Estoy tratando de resumir toda mi historia. Y entonces yo le decía: Señor, por favor, no me dejes solo. No quiero estar solo, porque quiero servirte, pero no quiero estar solo. Y un día el Espíritu Santo me enseñó a orar. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos enseña, hermanos? Y entonces comencé a orar conforme el Espíritu Santo me enseñó. Y mi oración fue la siguiente: amado Padre, yo no soy Abraham, que tiene un mayordomo que le trae esposa a Isaac, pero te tengo a ti, Espíritu Santo. Te pido que me traigas esposa a la iglesia. Y esa comenzó a ser mi oración. Una familia, unos pastores, los pastores Valencia. Cuando mi esposa falleció, la hermana Carmen iba en un Transmilenio. Y entonces ella escuchó la voz de Dios que le dijo: llama a mi siervo Jorge. Y ella se asustó y fue al pastor Osvaldo y le dijo: Osvaldo, ¿qué pasa con Jorge? Y él le dijo: su esposa acaba de fallecer. Entonces ella me buscó y me dijo: hermano Jorge, el Señor me ha dicho que te vayas con nosotros unos días y estés en nuestra casa unos días. Ellos vivían en Medellín. Yo dije: tranquila, hermana, cuando se pueda yo voy. Y entonces en ese tiempo yo comencé a orar y a clamar al Señor que me diera una esposa. Un día estábamos haciendo una actividad en la iglesia. Eso pasó en abril. Ya era como julio. Y estábamos proyectando una película. Llegaron las personas a ver la película. Pero resulta que en los planes de Dios uno no los entiende. Yo tenía una parejita en la iglesia que un día llegaron y me dijeron: pastor, queremos comenzar un noviazgo y queremos que usted sepa que vamos a ser novios. Y entonces yo me quedé mirándolos y les dije: qué pena con ustedes dos, ustedes no van a ser novios. Eso no existe en la Biblia. Yo los conozco a ustedes desde mucho tiempo. Ustedes no sirven para novios. O se casan o no son nada. Bueno, pastor, nos vamos a casar. Ahorita van a cumplir 20 años de casados. Y son pastores. Entonces terminó la película y ellos habían invitado a una persona a la película. Y terminó la película y me dijeron: pastor, queremos que vaya a nuestra casa a tomar un chocolatico. Mire que le queremos presentar a la hermana. Una pastora que ella viene, que no sé qué. Yo no estaba pensando en esposa, nada de esas cosas, hermanos. Entonces fuimos a tomar chocolate. Al otro día yo viajaba a Medellín. Ya me iba a estar con la familia Valencia, porque quería estar con ellos, quería recibir palabra de Dios, quería que oraran por mí. Yo estaba en un momento difícil. Fuimos allá. Al otro día le dije al chico, le dije: por favor, me llevas al aeropuerto
para que te devuelvas en el carro. Y entonces la invitaron a ella. Ella fue al aeropuerto, se sentó allá a tomarse un café conmigo y le dije, mire, las mujeres así, así, así no me gustan. Entonces, déjenme que yo quiero que ella les cuente qué fue lo que pasó. Gracias, amor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, qué lindo escuchar a mi esposo. Esta pareja, yo la he conocido donde yo me congregaba. Habían salido en un momento de rebeldía de la iglesia de él, pero luego volvieron a su iglesia y yo estaba cerca también. Y de pronto ellos eran de la alabanza, yo les había pedido el favor a ellos que quería que me ayudaran con un evangelismo. Ellos me dijeron, tenemos que hablar con mi pastor. Yo nunca conocí al pastor, yo no sabía que esa iglesia existía, no sabía nada de ellos. Y un día ella me llamó, me dijo, quiero invitarla a un evento, y me invitó al evento. Y yo dije, seguramente me va a presentar al pastor para el evangelismo. Yo estaba iniciando también una casa, un lugar. Eso es otra historia. Y cuando ella me invita y yo voy al evento y digo, es una película de jóvenes. Y yo con todo lo que tengo que hacer, llegamos a la mitad de la película. Y yo, cuando salimos de ese lugar y ella lo invita a él a la casa, y yo veo que no habla nada, y yo digo, bueno, ahorita. Cuando salimos de ahí, ella me dice, bueno, ¿cómo le pareció a mi pastor? Es que no me habló. Apenas nos saludamos y yo le dije, bien. Dijo, bueno, le voy a contar la historia. Es que la iglesia estamos orando por la esposa del pastor. Y yo quiero que usted lo conozca. Y sabe, yo venía del lugar donde yo estaba, iba en sudadera, venía de hacer aseo allá. Y yo me quedé, le dije ¿cómo? Dijo, espere que venga Isa, es que estamos orando por la esposa del pastor. Cuando él llegó allá, pues efectivamente hablamos, pues, o sea, yo estaba en otro plan y se me pasaron los pensamientos a otro plan, porque yo llevaba 13 años orando por mi esposo, 13 años, que me había convertido y de rodillas orando, y Dios me decía, ya casi, y los hermanos hermosos de la iglesia cada ratico oraban por mí, ya va a llegar, está en la esquina, ya viene, te vi de blanco, haz la lista de los invitados. Y así me la pasé yo 13 años orando, hermanos, y ya casi, y no, nunca llegó. Y entonces yo dije, no, un día estaba tan cansada de orar, salí de la iglesia, me habían profetizado, y yo dije, Señor, ya estoy cansada de orar. Y yo, ustedes saben, en la iglesia uno llega, mi iglesia era pequeña y uno siempre llegaba a ver quién llegaba por ahí. Y lo primero que uno viene es el anillo, el dedo, perdón. No, y no veía anillo, entonces, o había anillo, y siempre las mujeres preguntábamos, ¿y ese quién es? ¿Y ese que llegó? Y un día le dije, ay no, Señor, estoy cansada de pensar así. Y entonces un día llegué a la casa, estaba cansada, prendí el televisor, de pronto estaba un hombre de Dios hablando, y yo venía pensando que ya era mucho tiempo de orar, y cuando este hombre dice, ¿y esas mujeres que están orando por un esposo y que están diciendo, ya se me está pasando el tiempo, ya estoy llegando, mira la edad que tengo? A esas mujeres les digo, ¿quién sabe que Dios tenga un propósito después de tantos años? Y nada les voy a decir los años. Pero sabe que la edad que él dijo, a mí me faltaban como 5 años. Y yo dije, no, esto no es para mí. Apagué el televisor y dije, eso no es para mí. Pues pasó el otro año, y llegó los años que él dijo, y yo todavía estaba orando por mi esposo. Y cuando pasé esos años, y viene todo de repente, yo le digo así, y entonces llego a la casa,
vamos a tomar las 11, él empieza a hablar conmigo, me cuenta parte de su historia, algo de su historia, y yo digo, uy, terrible. Yo no le pude hablar nada de mi evangelismo, de lo que yo quería hacer, yo no pude hablar mucho porque me impactó su historia. Y bueno, nos fuimos al otro día. Ya ellos sabían, mis amigos me estaban diciendo, May, acompáñanos vamos a llevar al pastor, que tenemos que llevarlo, él va para Medellín, acompáñanos. Y yo le dije, bueno, pues yo también estaba hablando por mi esposo, pero yo dije, pues es tan raro todo esto. Y cuando nos vamos y él se siente y me dice, mira, yo te voy a hacer una cosa, a mí las mujeres así, no me gustan. Y yo me quedo mirando, digo yo, ¿qué tal este pastorcito, ah? Y cuando salimos de allá, de allá de ese lugar, del aeropuerto, porque íbamos y mi amiga emocionada me dice, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue conmigo? ¿Cómo le pareció el pastor? Dígame que. Le digo, ay, mire, su pastorcito, sigan orando por la esposa de su pastorcito. Su pastorcito me dijo esto y esto y esto. Ay, no, mi pastor es terrible. Y me dice ella, no pierda la esperanza. Yo le dije, es que yo no soy esperanza. Pero siga orando por mi pastor, dígame que va a seguir orando. Yo le dije, pues yo voy a orar por él porque tiene un problema, pero yo voy a seguir orando. Pero sabe que después fueron varios meses que él se fue para Medellín, no supe de nada, luego se fue para la República, nunca supe. Pero yo seguía orando porque siempre el Señor me lo traía a la mente y al corazón. Amén. Le comenté a una amiga que es pastora. Le comenté la historia de él, le comenté la situación y le conté toda la historia. Y ella empezó a ayudarme a orar, ella oraba por él y cada ratico me llamaba, ¿y cómo va con el pastor que usted conoció? Le dije, no sé nada. Hasta que un día me dijo, mire, ¿sabe que yo estuve orando por su pastor? Por el pastor que usted me dijo, volví a hablar con él, le dije, no. Dijo, ¿cómo le parece que el Señor me inquieta que usted tiene que llamarlo? Yo le dije, yo no. Después de eso no. Entonces yo empecé a orar y yo le dije, pero sabe que Dios me ha puesto en mi corazón que lo llame porque he sentido que está enfermo. Y sabe que sí, cuando yo llamé me dijo, estuve muy enfermo. Entonces, un día hablábamos, entonces yo todos los años a iniciar de año tengo la costumbre de entrar en una semana de ayuno. Y yo estaba en mi semana de ayuno en un pueblito cerca y estábamos allí orando. Cuando de pronto un día le había mandado un mensaje, no habíamos hablado, cuando un día me llama en esos 7 ayunos, 7 días de ayuno, y me dice, estoy por acá cerca a su casa, pasaba que tomáramos un café, pero está cerrado el local, un local donde yo estaba. Yo le dije, no, yo estoy aquí en 7 días de ayuno. Entonces cuando llegue a Bogotá yo lo llamo y yo le invito a tomar el café. Bueno, y ahí entonces yo le digo a él, usted está más orado. Fueron 13 años de oración, 7 días de ayuno. Pero viene una palabra siempre que ahora la estaba leyendo y decía, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no sé cómo actúa Dios, la verdad. No sé cómo actúa, pero cada vez que escucho a mi esposo hablar de su testimonio y me impacta y digo, qué locura, Señor. 13 años orando y era el propósito de Dios. Luego salimos y ya el resto aquí nos ve. Dios nos ha bendecido de una manera especial. Yo soy muy alegre, yo siempre estoy riendo, a veces me da mal genio. Pero algo ha sucedido, no sé cómo fue, pero Dios nos ha bendecido. Hemos viajado, lo que yo nunca había pensado hacer, Dios me lo ha dado con él. Entonces yo siempre digo, vale la pena esperar, vale la pena creerle a Dios, vale la pena lo que Dios hace, que a veces hay un libro que dice que no tiene sentido, no sé cómo es, pero sé que Dios se ha glorificado y aquí estamos y damos gracias a Dios. Y yo leí ahora una palabra que decía, ¿recuerdan del joven rico? Que él decía, quiero seguirte, Señor. Y él le dijo, el que no deja padre, madre, hijos, no puede.
Y le dijo, y de pronto mi esposo, hablando de las riquezas, le dijo al hombre: vende todo lo que tiene y sígueme. Y dice que su corazón se entristeció tanto, porque a veces, al inicio mi esposo hablaba de las riquezas, a veces nos cuesta tanto dejar tantas cosas. Pero sabe que Abraham fue paciente para esperar la promesa, y la paciencia, el amor por las cosas de Dios es lo que nos sostiene para un día servirle al Señor. Y después que nos encontramos, tenemos tantas coincidencias, personas que él conoce, que yo conocía. Mi amiga Ana, que es pastora, cuando lo conoció, él dijo: yo lo conozco hace muchos años. La mamá de mi pastor era amiga de la esposa de él, mujeres de oración. Y luego empezamos a tener una cantidad de coincidencias o diosidencias, que estábamos cerca, vivimos en el mismo barrio y nunca nos conocimos. Pero lo que Dios hace, que no tiene sentido, hermanos. Por eso, no te afanes. Dios tiene un plan con tu vida. Y si estás pasando por una situación muy difícil, que crees que no hay solución, Dios tiene una solución. Si llevas mucho tiempo esperando, solamente lee la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que hombres de Dios esperaron muchos años en la bendición. Moisés, Abraham, Jacob, todos esperaron años. El apóstol Pablo. Pero cuando Dios tiene un plan, se cumple el plan de Dios. Pero necesitamos ser piadosos, necesitamos tener un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento es un cambio genuino de actitud hacia el pecado. Y cuando dejamos el pecado, la palabra del Señor dice que la piedad acompañada de contentamiento es ganancia. Yo pensaba que toda la vida la situación económica iba a ser tan difícil. Pero después de que Dios me trae esta bendición y me la lleva a la iglesia, porque es que yo le pedí que me la llevara a la iglesia. A donde yo iba, me decían: el pastor ya no vuelve porque por allá va a conseguir esposa. Y una mujer se inventó una película. Ella decía que Dios le había mostrado que yo iba a ser el esposo de ella. A esas palabras yo no le creo. Yo le creo a las palabras de Dios. A esos matrimonios arreglados por profecía yo no les creo. Y entonces, cuando yo llegué allá, yo dije: esta mujer está pensando que yo me voy a casar con ella, y está equivocada. Porque ella se mandó a hacer una liposucción cuando yo llegué allá. Y entonces cuando yo llegué, porque es que ella comenzó una iglesia. Cuando yo llegué, ella había comenzado una iglesia hacía 8 días, pero como yo llegaba, se mandó a hacer la lipo. Y entonces, como sabían que yo llegaba, pues yo llegué a pastorear esa iglesia. Y cuando ella salió del hospital, antes de salir del hospital, yo llamé a mi hermana y le dije: yo quiero decirle algo. Esa mujer está en el hospital porque se mandó a hacer una cirugía, una liposucción. Mi hermana me dijo: ¿y usted por qué sabe? Le dije: escúcheme esto. Ella está equivocada. Eso no es de Dios. Y cuando ella salió del hospital, le dije: mire, yo aquí a este país vengo no a buscar esposa. Mi esposa está en la iglesia en Colombia. Porque fue que yo le pedí al Señor eso. Y entonces, bueno, pasaron muchas cosas, después les contaré en otra invitación.
Y entonces cuando ella llega una bendición que yo le había pedido a Dios. Y a partir de ese momento Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Ella viene de una familia como yo se la pedí a Dios. Yo le pedí a Dios una mujer hacendosa, con buenos sentimientos bancarios. Pero después les contaré cómo ella pidió el esposo y cómo Dios cumplió lo que ella hizo. Y entonces Dios comienza a traer provisión. Yo no tenía nada, yo no tenía casa, yo no tenía carro, yo no tenía nada, pero Dios, antes de conocerla a ella, Dios me había dicho. Un día viajé a Santa Marta y estaba en una iglesia predicando y el Señor me dijo, te voy a dar una casa. Yo no la compré, Dios me la dio. No le torcí el cuello a nadie para que me la diera. Dios me la entregó. Y me entregó el carro. Una mujer en la iglesia un día llegó y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le dije, claro, hermana, siga, siéntese. Me dijo, pastor, mire, usted sabe que nosotros tenemos un carro. Le dije, sí, sí. Muy viejo de por sí. Mi pastor, yo se lo quiero regalar. Y dije, wow. Y entonces yo le dije, yo le agradezco su amabilidad, su generosidad, hermana, pero no lo puedo recibir. Me dijo, ¿por qué, pastor? Le dije, porque es que si usted no viene con su esposo, no le puedo recibir el carro. Y se fue. Un día, 2 días, 8 días y no volvió. Gloria a Dios. A los 10 días llegó. Pastor, las llaves del carro. Un Fiat Poschi modelo 77. Y yo le dije, Señor, yo te quiero dar gracias. Porque tu palabra dice que tengo que estar contento con lo que tú me das. Que tengo que ser feliz con lo que tú me das. Y entonces recibí la bendición. En esa época yo iba a todos los mejores restaurantes de Bogotá, allá iba yo. Porque siempre estaba en reuniones. Y yo llegaba en mi carrito. Y hay lugares donde uno tiene que llegar, bajarse del carro y entregarle las llaves. Ay, Dios mío. Eso era tan difícil. Yo decía, ojalá encuentre el reverso. Pero saben que Dios hace todas las cosas perfectas. Un día llegué yo en mi carrito a una reunión de pastores y llegó un pastor, amigo, empresario, y dice, Jorge, ¿y ese carro? Le digo, hermano, Dios me lo dio. Digo, no sabe usted en lo que se metió, hermano. Subimos a la reunión, terminó la reunión, oramos y dijo, hermanos, déjenme un momentico. Quiero que recojamos una ofrenda. Vamos a bendecir al pastor Jorge. Recogieron la ofrenda generosa. Le dijo, me hace un favor y va y le cambia la instalación eléctrica de carro, que de carros molestan por eso. Me alcanzó para eso y mucho más. Y me fui para la costa en mi carrito. Cuando llegué me dijeron, ¿y se fue de vacaciones? Y yo, sí. ¿A dónde fue? Estuve en Santa Marta, en Cartagena, en Barranquilla. Y se fue en el carro y me trajo. Esa era mi situación.
Pero la palabra del Señor dice contentos, agradecidos con lo que Dios nos da. No te desesperes si estás pasando por una situación difícil de enfermedad o económica, o con tus hijos, con tu esposo, no te preocupes, créele a Dios y vuélvete a Dios de todo corazón. No dejes nada para ti, todo entrégaselo al Señor. Yo esta mañana y todos estos días le he venido diciendo al Señor: Señor, no me gusta hablar de mí. Ayúdame a compartir algo con ellos que no sea predicándome a mí mismo, porque tu nombre es el que tiene que ser exaltado. Y no saben que a mí me cuesta hablar de estos temas porque son cosas personales. Pero Señor, si vas a bendecir a alguien, yo quiero contar cómo tú transformaste mi vida. Y mi esposa decía: hemos viajado, ustedes no se imaginan, hermanos, hemos viajado tanto. Dios nos ha llevado a tantos lugares que yo digo: Señor, yo escasamente tenía para ir allí a Girardot, Señor. Y eso pasaban los días que no tenía ni esa oportunidad. Pero tú nos llevas, Señor. Y imagínense que en ese momento yo sin un peso en el bolsillo iba a los mejores restaurantes de ese país. Imagínense, hermanos. Yo no tenía con qué pagar el parqueadero, pero sin embargo estaba en esos lugares. Dios me llevaba para mostrarme su gloria y decirme: ¿cuál es el problema? ¿Qué necesitas? ¿Acaso mi mano se ha cortado para bendecirte? Yo, Señor, yo solo sé que tú eres Dios. Yo no tengo ningún afán, hermanos. Quiero que nunca se le olvide la porción de la palabra que les hablé hace un rato. Y que siempre lo crea en su corazón: una cosa he demandado a Jehová. Anhélela con todo su corazón servirle a Dios. Anhélelo con todo su corazón involucrarse en las cosas de Dios. No te quedes como un creyente. Sé un discípulo. El discípulo está al lado del Señor. El discípulo quiere más. El discípulo va y hace. Y el Espíritu de Dios está ahí. El creyente se contenta con ir a la iglesia, rajar de los demás. Mire la pinta del pastor. Yo les digo a los hermanos: si no les gusta el vestidito, si llevan 20 años viéndome el mismo vestidito, pues no se afanen, cómprenme uno nuevo. Pues no se preocupen, no rajen de mí. Yo tengo un problema. No tengo un problema. Tengo una bendición. A mí no se me envejece nada. La ropa no se me envejece, los zapatos no se me envejecen. Me da vergüenza y tengo que ir a comprar unos. Porque todo me dura. Hola, sí. Yo digo: ¿cuál es el afán?
No sé si la mía es la única que regaña. Creo que no, cierto, es la única. Pero aprendí a estar en silencio. Aprendí a esperar en Dios. A no exasperarme, a no gritar. Aprendí. En medio de tanta dificultad, Dios tenía un propósito, un plan. Y es lo que Dios quiere contigo. Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo, pero deje que el Señor haga. No le ayude a Él. El hombre rico tenía mucho dinero y todos los días hacía banquete. ¿Cuánto dinero tenía este hombre? Todos los días hacía banquete, dice la Biblia. Tenía toda la plata del mundo. Sus negocios eran muy prósperos. Pero se fue al infierno. Yo quiero que tú seas prosperado ricamente. Yo quiero que tú tengas dinero. Amén. No quiero que seas pobre, no. No, yo quiero que tú seas bendecido. Y a la congregación le digo, yo quiero que ustedes sean bendecidos. Y esa congregación duraron 2 años en pandemia y nunca hubo hambre en la iglesia. Y fuimos más bendecidos y prosperados en pandemia que en el resto de los 30 años en el ministerio. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo? No tengo idea. Solo sé que tengo un Dios real, verdadero, que lo que Él dice lo cumple. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.